Bueno, el día de hoy les voy a hablar sobre la monitorización respiratoria. Doctor, esto fue lo que encontré. Si me falta algo, le agradecería que me dijera, lo corrijo y se lo mando a mis compañeros. Sí, de acuerdo, adelante. Ok. Bueno, vamos a empezar a definir lo que es monitorización. Es la vigilancia y la supervisión de la evolución de un fenómeno que permite seguir el curso y el estado de un paciente. La monitorización de la función respiratoria es fundamental y obligada durante todo el periodo perioperatorio. Los fenómenos respiratorios que podemos monitorizar es la oxigenación, la ventilación y la ventilación y perfusión pulmonar. La oxigenación es mediante presiones parciales de los gases sanguíneos, saturación arterial de oxígeno, saturación venosa mixta y presión transcutánea de oxígeno. La ventilación es por medio de la función del centro respiratorio, función de los músculos respiratorios, mecánica y patrón respiratorio y el dióxido de carbono expirado final y la presión transcutánea del mismo. Y en la ventilación y perfusión pulmonar es mediante la gammagrafía pulmonar, la técnica de eliminación de gases inertes, el cálculo del shunt intrapulmonar. La monitorización ideal debe ser continua, no invasiva, fácil de usar y de interpretar, económicamente asequible, esto quiere decir que sea accesible, fiable, que es elevada en sensibilidad y especificidad, identificar el problema y alarmas. Los tipos de monitorización respiratoria es no invasiva, mínimamente invasiva, especial y especial, perdón. Invasiva y especial. La oximetría de pulso es un método no invasivo que permite la estimación de la saturación de oxígeno de la hemoglobina arterial y también vigila la frecuencia cardíaca y la amplitud de pulso. El porcentaje de saturación de oxígeno unido a la hemoglobina en la sangre arterial se va a denominar SaO2 y cuando se mide por un oxímetro de pulso, este valor se denomina SpO2, que ambos son la saturación de oxígeno. Las indicaciones para el uso de la oximetría de pulso es la monitorización habitual en la unidad de cuidados intensivos, reanimación, quirófano, traslado de pacientes en urgencias, en atención domiciliaria del paciente neumológico y en la evaluación inicial de patología respiratoria. Las ventajas es que proporcionan una idea de la perfusión tisular y miden la frecuencia cardíaca. El tiempo de respuesta es breve y los primeros valores de medición suelen aparecer a los 5 a 10 segundos. Es una monitorización instantánea, continua y no invasiva, barata, portátil y manejable. Es una monitorización hemodinámica respiratoria combinada y es el complemento ideal de la capnometría y capnografía que vamos a ver más adelante. Para la determinación de la saturación de hemoglobina arterial con oxígeno, el oxímetro de pulso usa la espectrofotometría basada en que la oxihemoglobina o hemoglobina oxigenada y la desoxihemoglobina o hemoglobina reducida absorben y transmiten determinadas longitudes de onda del espectro luminoso para luz roja de 640 a 660 nanómetros y la luz infrarroja de 910 a 940 nanómetros. La hemoglobina oxigenada absorbe más la luz infrarroja y permite el paso de la luz roja. Y por el contrario, la hemoglobina reducida absorbe más luz roja y permite el paso de la luz infrarroja. El radio de la absorción de la luz roja e infrarroja mide el grado de oxigenación de la hemoglobina. Los oxímetros de pulso tienen dos sensores o sondas con diodos emisores de luz, uno para luz infrarroja y otro para la luz roja, además de un fotodiodo detector. Para medir el oxígeno de los diodos emisores de luz y el fotodiodo detector deben ponerse en puntos opuestos, dejando en medio el tejido translúcido, como son los pulpejos de los dedos y el pabellón auricular. El mecanismo que permite la lectura de la oxigenación es que cada pulsación de sangre arterial se transmiten valores lumínicos, detectando al mismo tiempo la frecuencia cardíaca.
Y asumiendo que solo la sangre arterial pulsa, a esto se determina componente arterial pulsátil. La cantidad de luz absorbida cambia de acuerdo a la cantidad de sangre en el lecho tisular y la presencia de hemoglobina oxigenada y hemoglobina reducida. También por otro lado existe un componente estático que está formado por los tejidos, huesos, piel y la sangre venosa. La fórmula que estamos viendo en la pantalla nos muestra cómo el coeficiente de la luz roja e infrarroja se obtiene la saturación de oxígeno. Es el componente arterial pulsátil de la luz roja, perdón, entre el componente estático de la luz roja. El resultado de esto se va a dividir entre en el componente arterial pulsátil de la luz infrarroja y el componente estático de la luz infrarroja y nos va a dar la saturación de oxígeno. Los sitios del cuerpo que generalmente se usan para medir la saturación de oxígeno son los dedos de la mano, el dedo gordo del pie y lóbulo de la oreja. En neonatos y en lactantes menores se usan las palmas y plantas. En otros lugares menos frecuentes son la lengua, alas de la nariz y las mejillas. Y la saturación de oxígeno representa los gramos de hemoglobina que son portadores de oxígeno. En los tipos de oxímetro, los dos principales tipos son el oxímetro de mesa y el oxímetro de mano o portátil. Bueno, el oxímetro de mesa se divide en dos, en avanzado y básico. El avanzado, el equipo tiene la capacidad de presentar las tendencias gráficas o tabulares de saturación de oxígeno y pulso al menos 24 horas y contar con un despliegue de gráfica pletismográfica. El básico, el equipo solo hace el despliegue digital de la saturación de oxígeno y la frecuencia de pulso o frecuencia cardíaca. En el hospital lo podemos encontrar en los servicios de quirófanos, unidad de cuidados intensivos, urgencias, topocirugía, cirugía ambulatoria y neonatología. El oxímetro de mano portátil, este equipo presenta los valores de saturación de oxígeno y la frecuencia cardíaca. Es más pequeña y se puede utilizar para la monitorización durante el traslado de los pacientes, así como en el área de urgencias, como ya se había mencionado anteriormente. En los efectos secundarios y riesgos, pues el uso de este dispositivo de diagnóstico puede generar algún daño o efectos secundarios, como son los siguientes: quemaduras en el dedo de la mano, el pie o el lóbulo de la oreja debido a que el sensor puede emitir calor a través de los diodos emisores de luz, defectos de fabricación en los oxímetros que repercuten en el diagnóstico o tratamiento de los pacientes, como puede ser el cálculo erróneo del valor de saturación de oxígeno, falla de las alarmas, batería o despliegue incorrecto de la curva pletismográfica. Pasando a la capnometría y capnografía. Bueno, la capnometría se refiere a la medición del nivel de dióxido de carbono exhalado y el monitor utilizado para ello se conoce como capnómetro y muestra un valor numérico en la pantalla. La capnografía, además del valor numérico del dióxido de carbono exhalado, por el paciente va a ofrecer el registro gráfico de la eliminación del dióxido de carbono a tiempo real y la frecuencia respiratoria. El monitor empleado en este caso se va a llamar capnógrafo. Entonces, la capnometría y capnografía es un método no invasivo que se utiliza para valorar la eficacia de la ventilación alveolar al informar acerca del estado metabólico y de la circulación general, midiendo la concentración de dióxido de carbono en el aire exhalado. Las indicaciones de la capnometría son valorar la eficacia y el pronóstico de las maniobras de reanimación cardiopulmonar, verificación de la colocación del tubo endotraqueal, vigilancia de la ventilación durante la sedación parenteral, en la ventilación mecánica en crisis asmáticas y en la respuesta a tratamientos broncodilatadores. También en el control de la frecuencia de ventilación en el traumatismo cráneoencefálico con hipertensión intracraneal. La capnografía es una monitorización igualmente no invasiva de la ventilación que, como ya se había mencionado, mide el dióxido de carbono exhalado por el paciente. Desde el año 1991, la Sociedad Americana de Anestesiólogos considera que el estándar de atención del quirófano es la monitorización conjunta de la capnografía y la oximetría de pulso.
Bueno, como un breve repaso, la oxigenación va a comprender desde la entrada de oxígeno en los pulmones hasta su llegada a todos los órganos, perdón. Este proceso es monitorizado por la oximetría de pulso. El ciclo se completa con la ventilación o eliminación pulmonar del dióxido de carbono producido en el metabolismo celular, que este proceso es monitorizado por la capnografía. Por lo tanto, para monitorizar el ciclo respiratorio en su totalidad es necesario emplear capnografía junto con la oximetría de pulso. Los principios de operación de este es que la mayoría de los capnógrafos trabajan con base en dos principios. El primero es la espectroscopía de absorción infrarroja y la espectroscopía fotoacústica que se va a describir a continuación, que esta es la primera técnica más usada y se usa con mucho menor frecuencia la espectrografía fotoacústica. En la espectroscopía de absorción infrarroja, los gases de las moléculas que contienen al menos dos átomos diferentes absorben la radiación infrarroja. Usando esta propiedad, la concentración de dióxido de carbono puede medirse de manera constante durante el ciclo respiratorio para obtener un trazo capnográfico. El dióxido de carbono absorbe la radiación infrarroja con una longitud de onda de 4.3 nanómetros. Un fotodetector mide la radiación proveniente de una fuente de infrarrojos a esta longitud de onda y la cantidad de radiación absorbida es proporcional al número de moléculas presentes en la cámara de análisis y de esta manera se calculan los valores de dióxido de carbono. En la espectroscopía fotoacústica, esta tecnología consiste en irradiar la muestra de gas con radiación infrarroja de pulso de longitud de onda adecuada. La expansión y contracción periódica produce cambios en la presión en una frecuencia audible que puede ser detectada por un micrófono. Las ventajas de este método sobre la absorción son la técnica fotoacústica es estable y requiere calibración con menos frecuencia y que el tiempo de reacción es mucho mayor y brinda una representación más real de cualquier cambio en la concentración de dióxido de carbono. En la descripción del capnograma, el registro capnográfico es la representación gráfica de la ventilación del paciente a lo largo del tiempo, registrándose en un eje vertical la presión parcial de oxígeno en milímetros de dióxido de carbono en milímetros de mercurio y en el eje horizontal el tiempo, que va a ser en segundos. Si se cambia el eje horizontal a minutos, obtenemos las tendencias de la capnografía durante la asistencia del paciente, muy útiles para analizar la evolución del mismo o para la interpretación de sucesos clínicos puntuales. Vamos a tener 4 fases. La primera fase es el periodo comprendido entre el final de la inspiración y el comienzo de la siguiente expiración, durante el cual se ventila el espacio muerto. En esta fase, la presión parcial de dióxido de carbono es la ambiental. Al conectarse el capnógrafo, reconoce esta presión de dióxido de carbono ambiental y la asimila al valor cero, y a este proceso se le conoce como autocero. En la fase 2, hay una rápida subida de dióxido de carbono al inicio de la expiración por la eliminación de dióxido de carbono del espacio muerto mezclado con dióxido de carbono alveolar. En la fase 3 o meseta alveolar corresponde a la exhalación del dióxido de carbono del aire procedente de los alvéolos, observándose un ascenso lento y progresivo hasta alcanzar el punto donde la presión parcial de dióxido de carbono es máximo. El valor de esta presión parcial de dióxido de carbono al final de la expiración es el dióxido de carbono telespiratorio. Y en la fase 4, en que la presión parcial de dióxido de carbono decrece rápidamente al inicio de la inspiración. Y aquí tenemos esta imagen que nos describe brevemente las fases que ya les había mencionado para que tengamos una idea de cómo sería. Bueno, entonces así repasando, en la fase 1, que está representada por las letras A y B, que es la ventilación del espacio muerto. Las letras B y C, que es la fase 2, es el incremento rápido del dióxido de carbono. La fase 3, que lo vemos en las letras C y D, es la meseta alveolar. Y la letra D
es el dióxido de carbono telespiratorio. Y por último, en las letras D y E se representa la fase 4, que es la inspiración. Los efectos secundarios y riesgos es que en la técnica por flujo lateral, si el paciente respira por la boca, los datos no son muy seguros. Y adicionalmente, si el monitor en forma inadvertida toma muestras del aire ambiente, reporta valores bajos de dióxido de carbono, lo cual produciría una falsa seguridad en los casos de hipoventilación alveolar. También es que se demora entre la toma de la muestra y el reporte del dato, que también los falsos bajos de dióxido de carbono telespiratorio, si se usan elevadas frecuencias de flujo expiratorio en niños con volúmenes corrientes pequeños, y los riesgos de contaminación del analizador si cae agua o moco dentro del monitor, dando falsa elevación de la concentración máxima de dióxido de carbono expirado durante un ciclo respiratorio. Y de mi parte sería todo, doctor, y traigo las preguntas. No sé si quiere agregar algo. Sí, vamos a las preguntas y ahorita comentamos esto. Bueno, Sebastián Vandala, la primera. Sí, doctor. Dice, menciona los tipos de monitorización respiratoria. ¿Sí me escuchó? Sí. Ah, ok. Bueno, aquí lo tengo. Había comentado que era mínimamente invasiva, invasiva, la no invasiva y creo especial. Ok. Pedro Rojas, la segunda. Pedro Rojas no está. No está. Bueno, si no está Pedro, entonces Yasmín Pacheco. Sí, aquí estoy. La segunda, ¿verdad? Sí. Dice, menciona 3 indicaciones de la oximetría de pulso. En quirófano, para reanimación y monitorización en unidad de cuidados intensivos. Sí, pues sí. Bueno, en realidad son los sitios críticos de un hospital donde se debe de monitorizar la oximetría de pulso. Bueno, vamos con Claudia Gutiérrez, la tercera. Sí, aquí estoy. Dice, menciona los fenómenos respiratorios que pueden monitorizarse. Es la oxigenación, la ventilación y la perfusión pulmonar. Muy bien. José Pablo Ibarra. Aquí miro, la cuarta, ¿verdad? Sí. Menciona 3 indicaciones de la capnometría y capnografía. Sería para valorar las maniobras de reanimación, cómo se coloca un tubo endotocreal, endotocreal. Perdón por me cuesta a veces pronunciarlo. Y para vigilar la ventilación. Bueno. A ver, Jennifer. Jennifer, ¿está de Jennifer? Tampoco, ¿ah? Tampoco Jennifer, entonces Ángel Ontiveros. Sí. Describa brevemente las fases del registro capnográfico. El primero es
La fase 1, que es la fase de ventilación del espacio muerto. La fase 2, que es el incremento rápido del CO2. La fase 3 y y la fase 4, que esta es la inspiración. Pues sí, así en forma gruesa son las bases. ¿Te sales de compartir pantalla para... Bueno, Irene, hay obviamente que si estamos haciendo una monitorización debemos de registrar los valores que nos da tanto la oximetría como la capnografía. En este caso, pues sería, o más bien es demasiado importante tener nosotros las cifras normales y cuando se salen de esas cifras normales, cómo detectarlas. Es decir, los valores normales de la oximetría, por ejemplo, no los revisaste. Ah, no, doctor, pero pues es del 95 al 100%. El valor normal. Por debajo de ese valor, ya consideramos nosotros que el paciente se encuentra en hipoxemia. ¿Sí? Pero de acuerdo a las cifras que nos da el oxímetro, nosotros podemos hablar de hipoxemia leve, moderada y de hipoxemia severa, y eso es lo que nos interesa a nosotros, las cifras. ¿Cuándo es hipoxemia leve? ¿Cuándo es moderada? ¿Cuándo es severa? Que realmente cuando tienes una hipoxemia moderada o severa, si el paciente está intubado, entonces tienes que preocuparte mucho porque si el paciente está despierto con hipoxemia moderada o severa, es una de las indicaciones para que lo intubes. Pero si ya está intubado, a sufrir. A sufrir porque entonces tienes que revisar tanto el equipo de anestesia como el tubo endotraqueal, como las condiciones del paciente, porque algo está mal. Si le estás dando ventilación mecánica y aún así la oximetría baja, pues algo está mal. Se tapó el tubo, se acodó el tubo, funcionó mal el equipo, pero el paciente se te está muriendo, obviamente. Entonces, conocer las cifras normales y las anormales, tanto de la oximetría como de la capnografía, es importante. En general, pues tu presentación es buena. Nada más, mira, para ti y para todos, traten de hacer pausas entre frase y frase, de manera que podamos, los que estamos escuchando en la clase, asimilar el concepto previo. No se trata de leer de corrido, es más, no se trata de leer. Y bueno, si ya están leyendo, no se trata de leer de corrido, sino de dar tiempo, tanto para que agarres aire para seguir leyendo lo que estás leyendo, como para que los que escuchamos nos demos tiempo de asimilar lo que estás diciendo. Ok, Entonces, doctor. si no hay otra cosa si no hay alguna duda de parte del grupo, podemos seguir con, sabes que ya se me está acabando el tiempo, Fernanda. Sí, entramos Entonces en nos salimos y nos volvemos a meter. ¿Sale? Sale pues.